Bueno, en nuestro rincón de historias con arte hoy continuamos con los avatares amorosos de Felipe II. Ya saben que se casó 4 veces y que 4 veces se quedó viudo, pero tuvo bodas en las que hubo más razón de Estado que de amor. Bárbara Rosillo se conoce la historia de Felipe II al dedillo. Bienvenida. Muchas Bárbara. gracias. Ya lo contamos el otro día, hablábamos Sí. de sus matrimonios, que se había casado esas 4 veces que había enviudado, y entre medias hubo algunos amores clandestinos, ¿no? Sí, claro. ¿Quién fue su primera amante, Bárbara? Felipe II, bueno, para situarnos, si te parece, fue rey de España prácticamente la segunda mitad del siglo XVI. Es famoso por una frase que se le atribuye en la que dijo: en mi imperio no se pone el sol. Por tanto, estamos ante el monarca más famoso de su época en Europa. Felipe II, como has comentado, se casó 4 veces por razones de Estado, pero se cree que tuvo algunos amores, como era lógico, fuera del matrimonio. Su primer amor se cree que fue una dama burgalesa llamada Isabel de Osorio, mayor que él, era descendiente de un judío converso de Burgos y la adoptó un tío suyo, por eso su apellido, porque ella se apellidaba de otra manera, Rojas. Y entonces pues era dama de su madre Isabel de Portugal y de sus hermanas las infantas Juana y María. Entonces se cree que tuvieron una relación que duró muchos años, unos 15 años. Una relación mientras él estaba casado, ¿no? Porque, bueno, sí, se habría casado varias veces en ese tiempo. Sí, bueno, las fuentes nos dicen que la relación comenzó antes de su primer matrimonio. O sea, estamos hablando de que él era prácticamente, bueno, un adolescente muy joven, y entonces la conoció en la corte y se dice que incluso tuvieron 2 hijos varones, Pedro y Bernardino. Como hemos hablado el otro día de Felipe II como un personaje serio, un personaje, pero tenemos también que ponernos en la idea de que Felipe II fue un príncipe del Renacimiento y entonces, por tanto, tuvo una personalidad muy interesante. Era un hombre tímido, un hombre retraído, pero también un hombre capaz de una gran pasión. Apasionado. Sí. Bueno, quizá él se tuvo que casar por razones de Estado, pero si nos dices que este amor con Isabel de Osorio comenzó incluso antes de su primer matrimonio, sí, quizá esos amores clandestinos fueron sus grandes pasiones, ¿no? Sí. De esas mujeres sí estaba enamorado. Las fuentes, desde luego, que he consultado, dicen que creen que fue su gran amor, aparte de Isabel de Valois, que fue su tercera mujer. Entonces, te quería contar que una vez que esta relación terminó con motivo de su boda con Isabel de Valois, de la que hablamos el otro día, su tercera mujer, hija del rey de Francia, pues entonces él fue muy generoso con ella y le dio una serie de bienes, ¿no? Sí, de bienes, de joyas. Ella se construyó una casona, un palacio que está en un pueblo burgalés, que os he traído una imagen que supongo que podemos ver más adelante. Aquí está. Este es el Palacio de Saldañuela, en Burgos, en Sarracín, que es un pueblo de Burgos, y entonces ella vivió allí y tuvo muchos conflictos con los vecinos, y entonces se le llamó la casa de la puta del rey. ¿Y por qué tenía los conflictos con los vecinos? Bueno, pues porque en ese momento las cosas eran muy diferentes. Entonces, claro, un señor de una determinada zona podía administrar justicia, en fin, tenía una serie de prerrogativas. Y esto, pues, no sé por qué motivo tuvo un conflicto, pero así le llamaban. Bueno, y entonces ella vivió retirada. En el pueblo. Ella vivió retirada y allí falleció. Y luego Felipe II tuvo otra amante, la conocida como princesa de Éboli, sí, que también tiene una historia de misterio muy compleja, y de conspiración incluso, ¿no? Es una historia complicada. ¿Quién era la princesa de Éboli, sí, Bárbara? Mejor, mira, la princesa de Éboli era una alta noble castellana, se llamaba Ana de Mendoza y de la Cerda.
era hija del primer duque de Francavilla, que es un título que otorgó Carlos V en 1555. O sea, era una de las familias de mayor prestigio, aquí la tenemos, y abolengo españolas del momento. Entonces era hija única, sus padres se llevaron mal y entonces, bueno, pues solo tuvieron esta hija. Y a los 12 años el rey intervino para que contrajera matrimonio con su valido, que era Rui Gómez de Silva, que era un portugués muy poderoso en la corte, pero de un linaje medio. O sea, no era un alto caballero como ella, ¿no? Entonces, bueno... Con 12 años, eso sería impensable, sí, claro. Sí, claro, porque, bueno, los matrimonios se concertaban con una dote muy importante que ella aportaba, y entonces, pues, se casaron y tuvieron muchos hijos, creo que hasta unos 10 Hombre, hijos. desde los 12 años les dio tiempo. ¿10? Sí, 10. Y luego ya quedó viuda porque él era muchísimo mayor que ella. Bárbara, la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, fue de las mujeres más bellas de la corte española. Sí. A pesar de que tenía un problema en un ojo, en esta imagen vemos que lo lleva tapado. Creo que era estrábica, ¿no? Tenía estrabismo. Sí, pues mira, la verdad es que en la biografía de la princesa de Éboli de Fernández Álvarez, que él es una magnífica biografía, el historiador habla de que él ha visto en el archivo las primeras cartas de la princesa. Entonces, lo que él pudo ver es que se veía como era una persona con una miopía muy acentuada, y luego escribía para no torcer las líneas, ¿cómo diríamos? Sí, como con una regla, con una plantilla, con una perdona, sí, con una plantilla. Entonces, a través del rostro investigan qué le pudo ocurrir. Verdaderamente afirman que no sería una enfermedad congénita, sino que probablemente, como tú apuntas, fuera estrabismo, o hubiera tenido un percance con un florete o una caída de caballo, pero no o sea, que no era un detalle, un defecto con el que ella nació. Claro, el detalle, perdona. No, que te iba a decir que en cualquier caso tenía una personalidad arrolladora. Claro. ¿No? Porque era capaz de cautivar, bueno, incluso al propio Felipe II, que no sé cuándo comenzó esa relación. Pues Bárbara. Es que en realidad no es muy seguro que ella tuviera una relación íntima con el rey, de hombre a mujer. Lo que sí parece muy probable es que la tuvo con Antonio Pérez. Antonio Pérez era el secretario personal de Felipe II. Entonces, hubo una conspiración. Aquí tenemos a Antonio Pérez, vestido, como os he contado, de negro, con la gorguera. Él era el secretario. Él era el secretario de Felipe II. Entonces, don Juan de Escobedo era el secretario de don Juan de Austria, que era el hermano bastardo de Felipe II. Hubo un complot y Escobedo fue asesinado en Madrid. Entonces se pensó que la princesa de Éboli junto a Antonio Pérez habían conspirado contra el rey y habían mandado asesinar a Juan de Escobedo. Entonces la venganza por esta supuesta trama de Felipe II contra ella fue impresionante. La recluyó, le expropió, le sustrajo todos sus bienes, la encerró en una torre, en la Torre de Pinto, que es un pueblo de Madrid. Al final acabó encerrada en su palacio de Pastrana, porque ella era duquesa de Pastrana, que es un pueblo que hay en Guadalajara. Aquí lo tenemos, en esta preciosidad, y como podéis ver, en la parte derecha hay un balcón, y solamente 1 hora al día ella podía salir al balcón. Y así estuvo unos 11 años encerrada hasta que falleció. Aquí tenemos el balcón de la hora. Impresionante. O sea, que la venganza la encerró durante 11 años y solo 1 hora al día podía salir a Sí, así fue. No, la cólera real era verdaderamente muy Parece que detrás de eso hubiera
algo pasional. Sí, ¿no? pues puede ser. Es que el problema fue que Antonio Pérez, sus parientes eran aragoneses. Entonces él fue a Aragón y pidió que los fueros le protegieran. Entonces, claro, Felipe II intentaba arrestarle, pero no podía. Intentó que le llevaran ante la Santa Inquisición, pero en las revueltas el pueblo le liberó y él consiguió escapar. Y mandó un ejército contra Aragón, que nunca había ocurrido desde que las coronas estaban juntas, Aragón y Castilla. Y consiguió escapar. Entonces, y Felipe II se ocupó en parte de los hijos de Ana de Mendoza, de los 10. Sí. Por eso se cree que ahí hubo esa relación, ¿no? O que pudo ser a lo mejor un ataque de celos incluso, al enterarse que también tenía una relación con el secretario. Sí, algunas fuentes dicen que uno de sus hijos lo era también de Felipe II. En fin, son hipótesis, porque verdaderamente, bueno, Hombre, pero algo hubo, porque lo que está claro es que ya estuvo encerrado 11 años. Sí, y que Antonio Pérez consiguió escapar. Es una historia de novela impresionante. De verdad que sí. Y lo que es muy interesante es que Felipe II mandó destruir una parte de su correspondencia. Entonces, claro, aquí hay un vacío que sería, pues, la correspondencia, como siempre te digo, ayuda mucho a conocer a los personajes. Sí, que es verdad. Bueno, y tú también nos ayudas, Bárbara, ¿eh? Que nos rescatas cada historia tremendísima, ¿eh? De lo que hay en el pasado. Bueno, hoy los amores clandestinos de Felipe II, otro día hablaremos más. Seguro, y de otros reyes, porque hay que ver los reyes todo lo que esconden, ¿eh? Sí, muchísimo. Debajo de puertas para adentro, de palacio. Muchísimo. Gracias, Bárbara. A ti. Hasta la semana que viene. Ya Adiós. saben que pueden descubrir mucho más en su blog, que es muy interesante, Arte y demás historias. Y ahora nos vamos con los fantásticos, que también es muy interesante siempre lo que nos cuentan. Bueno, ya están aquí los fantásticos, Maite Chacón, José Pablo Ruiz, Carlos Telmo. Qué interesante siempre lo que nos cuenta Bárbara Rosillo y qué venganza. Vaya venganza más terrible. Sí. Y tan sostenida en el tiempo, ¿no? Porque tú puedes tener un arrebato de venganza que va con la condición humana, pero... ¿Te imaginas, Telmo, 11 años encerrado y una hora en un balcón que se puede visitar? Pues mira, ha habido personas seguramente que conocerán en Andalucía que se han encerrado en las casas y se han asomado por las ventanas, han visto pasar los años. ¿Cómo? Sin tener relación externa. José Pablo, pero no que te encierren, ¿no? Bueno, ahí la obligaron a encerrarse, pero personas que han elegido el encierro personal y no comunicarse con los demás, también muchas casos. No, pero en este caso estamos hablando de una venganza, ¿no? Y sobre todo, lo interesante de esto es que, me imagino, es decir, cuando uno visita este sitio y no conoce la historia, bueno, ve un palacio ahí y tal, pero cuando conoce la historia, qué bonito es conocer la historia, que precisamente por eso hablamos, para apreciar las cosas. Ese balcón enrejado, que aprender es espeluznante, siempre vamos. Es verdad. Y qué bien lo cuente y qué elegante la compañera. Pues sí. Mejorando a todo el mundo por igual. La verdad es que sí.